Bien, les decía que he preparado este mensaje con el más grande amor, a pesar de que no podemos reunirnos, queridos hermanos, ¿no? En este tiempo tan difícil. Voy a apagar mi video porque para que salga mejor y no coarte el funcionamiento del Internet, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Mm, a ver, un ratito. Voy a stop video. Ya, perfecto. Les decía que eh, a pesar de que no podemos reunirnos, abrazarnos físicamente, queridos hermanos, pero no podemos dejar de propagar la palabra de Dios, la gloria del Señor, ¿no? Es nuestra misión, es nuestra gran comisión que tenemos que hacerlo, queridos hermanos. Así que todos somos predicadores de alguna forma. No se olviden que Jesucristo dio una prioridad inmensa a la predicación. Él iba de pueblo en pueblo predicando la palabra de Dios, llamando al arrepentimiento y avisando que el reino de Dios había bajado hacia nosotros. Bien, en la prédica de hoy día la estoy basando en el texto de Jonás, en el libro de Jonás, en parte del texto del libro de Jonás, y la he titulado Huyendo de Dios, porque debemos darnos cuenta que todo el tiempo estamos tratando de huir de Dios. Aún aquellas personas que no conocen a Dios, aunque digan Dios no existe, de alguna forma se los ve huyendo de aquel ser que no, aparentemente no existe, están huyendo. Y nosotros los mismos cristianos, los que creemos en Dios, inclusive hemos nacido de nuevo, muchas veces huimos de Dios de distintas formas. Mi prédica de hoy día está basada en Jonás 1:3, ¿no? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, de eso trata la prédica de hoy día y analizar por qué vamos huyendo de Dios. Entonces, para continuar, vamos a orar, amados hermanos. Les pido que me acompañen en esta oración para que Dios ilumine este mensaje. Amado Señor, gracias porque me das la oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos. Te pido siempre que ilumines a este tu siervo, a tu hijo, Señor, para que pueda transmitir tu mensaje de la mejor manera y que pueda llegar este mensaje a los corazones de mis hermanos, para que ellos puedan salir desafiados de este mensaje y aplicarlo a su vida en estos momentos tan difíciles. Toda tu palabra no solo traiga consuelo, traiga guía, traiga motivación, traiga esperanza para lo que estamos viviendo en estos momentos tan difíciles, Padre amado. Bendice la vida de todos mis hermanos. Cuida a esta tu creación, Señor, y cuida este ministerio, esta tu iglesia, porque es tuya, Señor, de ti depende y tú nos has dado esa gran comisión y queremos hacerlo con la mayor responsabilidad, siempre con tu guía a través del Espíritu Santo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, les decía que la prédica de hoy día basa sobre huyendo de Dios. Entramos en contexto primero, ¿no? Contexto, y la pregunta que sale inmediatamente es ¿por qué huimos de Dios? ¿Por qué huimos? ¿Por qué el hombre huye de Dios? ¿No? Algunos inclusive dicen que Dios no existe, pero en realidad están huyendo de Dios. ¿No? No pueden demostrar la no existencia de Dios, entonces van a huir. He encontrado en mi reflexión tres razones por las que el hombre huye de Dios. Primero, el hombre huye de Dios por prejuicios psicológicos, por pensamientos preestablecidos. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que a veces ya tenemos prejuicios, una forma de pensar, y por más que nos hablen de Dios y nos convenzan de que Dios tiene la solución al problema del mundo, lo que sea, nuestros prejuicios, nuestras tradiciones, todo lo que ya está en nuestra mente, nos hace hacer a Dios a un lado y nos escapamos de todo lo que se refiere a lo divino,
a todo lo que se refiere al mensaje de Cristo. Para entender esto, les voy a contar una historia muy bonita que encontré. Lo encontré en un libro del doctor Sproul, un eminente teólogo del siglo XXI, prácticamente murió hace unos 3 años más o menos, pero realmente un hombre de Dios muy respetable. Él cuenta en su libro la siguiente historia. Había una vez un hombre que creía que estaba muerto. Él decía, estoy muerto. Entonces su esposa preocupada, sus amigos, sus familiares, lo enviaron al psiquiatra, ¿no? Porque se creía muerto. El psiquiatra investigó un poco, charló con él y decidió curarlo, convenciéndolo de un hecho fundamental que contradecía la creencia de que estaba muerto. El psiquiatra usó una sencilla verdad y le dijo, los muertos no sangran, los muertos no sangran. El paciente escuchó esa frase, los muertos no sangran, pero no convencido, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? El psiquiatra le dio libros a leer para que investigue, muchos textos médicos, inclusive le hizo observar autopsias, etcétera, y muchas otras tareas más durante un tiempo. Y al final, después de semanas de esfuerzo, el paciente, esta persona que se creía muerto, finalmente dijo, convencido, está bien. Me he convencido que los muertos no sangran. El psiquiatra, feliz, le metió una aguja en su brazo y le sacó sangre. Y le sacó sangre. La reacción de este hombre después que le sacaron sangre fue bien sui generis. Agachó el rostro hacia abajo, miró el suelo, contraído y lívido, y exclamó, los muertos sangran después de todo, dijo. ¿Se dan cuenta? A pesar de las evidencias, todo, él seguía pensando que los muertos sangran y teóricamente no salió de ese pensamiento. Nuestros prejuicios psicológicos, todo lo que pensamos, a veces lo que leemos, por eso hay que tener cuidado, hermanos, de leer cosas que tal vez no nos van a edificar y se van a apropiar de nuestra mente, cosas que nos alejen de la verdad, noticias. Hoy día estamos tan invadidos de muchas noticias que nos generan prejuicios a través de las redes sociales, tremendas noticias que la gente a veces te llama y te dice, es verdad, ¿no? ¿Sí? Cuidado que estén como diciendo después que los muertos, ¿no?, sangran después de todo. Y eso nos hace alejar de Dios, queridos hermanos. Hace rato decía que el famoso reformador Hugh Latimer del año 1535 decía, ¿no?, que el mayor predicador de este tiempo es el Satanás, porque realmente él predica a través de muchas cosas, no está descansando de las redes sociales, de imágenes, de todo que va distorsionando el mensaje de la palabra de Dios, de la prédica. Amados hermanos, cuidado con eso. Huimos de lo evidente, nos cuesta convencernos de la verdad y a través de esos prejuicios nos vamos escapando de Dios. La otra razón por qué huimos de Dios. En el paraíso, cuando Dios creó al hombre, ¿no?, le creó con total libertad, pero no con total autonomía. La libertad es diferente de la autonomía. Autonomía quiere decir que te vales por ti mismo. Pero el hombre no es autónomo, queridos hermanos. Dependemos de muchas cosas. Por ejemplo, ustedes se levantan y no hubiera aire, pues ya no son autónomos. Ustedes no pueden generar el aire. No pueden no enfermarse, decir, yo no me voy a enfermar, soy autónomo. Difícil, ¿no, hermanos? Hermanos. Miren lo que dice en Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Dios le dio a Adán la libertad de elegir todo, un libre albedrío, pero no lo hizo autónomo. Y le dio una ligera restricción por su bien, porque si no iba a morir. Hermanos, yo soy libre de consumir drogas, soy libre y puedo ejercer esa libertad, pero a veces el ejercer esa libertad puede condicionarme a ser esclavo de otra cosa, de ser esclavo de la droga o del alcohol. Entonces, nosotros los seres humanos, a veces cuando Dios nos habla con su palabra, queridos hermanos, ¿no? ¿Sí? Vemos afectada nuestra libertad, nuestra autonomía. Queremos ser autónomos, pero en el fondo debemos entender que no somos autónomos, por eso nos escapamos de Dios. Ah, si me entrego a Cristo, no me va a dejar hacer mi viernes de soltero. Ah, no me va a dejar hacer mis cosas. No voy a poder leer esto. No voy a... Estamos buscando siempre hacer lo que nosotros queremos. Una autonomía que no tenemos, ¿no? Por eso huimos de Dios. Escapamos de Dios. Porque nuestra autonomía se ve afectada. Tercero, ¿por qué huimos de Dios? ¿Por qué huimos de Dios, hermano? Por desobedientes. Ahora vamos a leer la historia vamos a analizar la historia de Jonás. A veces, aún siendo cristianos, bueno, el impío desobedece a Dios porque cree que Dios no es su Señor, ¿no? No es su amo. Pero los que somos cristianos, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, qué triste, a veces inclusive así desobedecemos a Dios. Como les decía, vamos a analizar el libro de Jonás, nos ilustra este pensamiento. Jonás era un predicador de la época del año más o menos 400 antes de Cristo, y fue elegido por Dios para predicar, llevar la palabra, llevar un mensaje de advertencia al pueblo de Asiria, a la ciudad de Nínive más concretamente, que era la capital de Asiria. Dios envió a Jonás para que predicase en Nínive, que era la capital de Asiria. El pueblo asirio era conocido por su crueldad. Por tanto, Jonás seguramente tenía miedo de ir allá, ¿no? Pero además, su razón fundamental y por la que desobedeció a Dios era que él decía, este pueblo no merece la palabra de Dios, no merece convertirse, no merece la misericordia de Dios. Y por tanto, en vez de ir a Nínive, ¿no? Dios quería que camine unas 500 millas al noroeste de Palestina, más o menos, y escapando Jonás se metió a una barca y se fue en sentido contrario hacia el oeste, hacia el noroeste, por más de 2000 millas, hacia Tarsis, que era España. Desobedeció la orden de Dios. Bueno, hermanos, eso vamos a analizar. El texto que nos guía es, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Estamos analizando Jonás, el capítulo 1, ¿no? Y vamos a ver 4 actitudes que Jonás toma en esta historia. El libro de Jonás, la palabra Jonás viene del hebreo y quiere decir paloma, ¿no? Relata la historia del profeta cuya profecía no tanto consiste en lo que dijo, sino más bien en su experiencia. El libro es uno de los pocos libros que relata la experiencia de Jonás. El libro de Jonás ilustra este pensamiento. Como ya les había dicho, Dios envió a Jonás hacia Nínive y él se fue hacia Tarsis, ¿no? El Señor deseaba ir con su profeta, porque Dios nunca nos envía solos, llevando su mensaje. Y Jonás huyó de la presencia y el poder de Dios. Entonces, Dios, cuando él se subió a la barca, hizo levantar una gran tempestad, un gran viento, tambaleó la nave y sus ocupantes, al no poder controlarla, buscaron a un culpable. ¿Por qué les estaba sucediendo eso? Y bueno, Jonás era el culpable y lo echaron al mar. Y ahí Jonás es tragado por un gran pez.
Muchos dicen una ballena, pero no necesariamente una ballena. Ahí en la Biblia no dice que sea una ballena, un gran pez. Y ahí permaneció en el pez 3 días y 3 noches en sus entrañas, y siendo vomitado de manera milagrosa por el poder de Dios. Y de esa forma, Jonás, Dios, en un segundo intento, ¿no?, influencia totalmente ya a Jonás para que vaya a predicar a Nínive. Él va a predicar a Nínive. Anuncia la destrucción de esta ciudad si no se entregaba hacia Cristo, hacia Dios, perdón. Entonces, curiosamente, ante la forma de pensar de Jonás que este pueblo no merecía, este pueblo entrega su vida a Dios y se entregan y respetan la soberanía de Dios. Y se visten de silicio, se hacen con silicio y se visten de otra forma y de tal manera que reconocen la autoridad de Dios. Este libro de Jonás tiene como tema principal la clemencia de Dios. Dios tiene clemencia de todos. Un pueblo como el pueblo asirio recibió la clemencia de Dios, la misericordia. El autor del libro probablemente a Jonás, algunos dicen que es autor desconocido, y el lugar donde se escribió este libro es en Nínive. El libro tiene 4 capítulos. Capítulo 1 es la desobediencia, donde Jonás huye, desde lo que vamos a seguir hablando. El capítulo 2 es la depuración, Jonás ora, se arrepiente. Y el capítulo 3 es la declaración, donde Jonás va y predica. Y el capítulo 4 es donde, cuando se convierte el pueblo ninivita, Jonás se disgusta y se enoja. Y Dios le confronta y le dice, ¿de qué te enojas tú? Yo voy a tener misericordia del que quiera, ¿no? Y ahí es donde Jonás aprende. Entonces, en este capítulo 1 que vamos a seguir hablando de la huida, del tema de la huida, que es el tema que estamos analizando, vemos 4 actitudes de Jonás. Primero, Jonás desobedeció, luego fue descubierto, tercero, estaba dormido, se bajó ahí a la parte baja de la nave, del barco, y se durmió, y cuarto, fue despertado. Estas 4 figuras, desobedecer, ser descubierto, dormido, despertado, vamos a analizarlo en el contexto del significado bíblico y de lo que representa para nosotros. Primero entendamos por qué Jonás desobedeció. El capítulo 1, verso 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos, queremos alejarnos de Dios y nos compramos pasaje para otra cosa? Muchas veces el pasaje puede ser para el infierno, ¿no? Porque desobedecemos lo que Dios tiene para nosotros. Esta desobediencia se puede ver en 3 actitudes que Jonás tiene. Primero, Jonás tiene un desacato, ¿no?, a un mandato de Dios. La palabra desacato quiere decir no obedecer, no cumplir algo que te están ordenando. Y en este caso, lo que Dios ordenó. Miren, la Biblia nos relata en Génesis capítulo 3, verso 6, lo que la mujer hizo al desobedecer a Dios. Desacató una orden que Dios había dado. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este mundo que vivimos hoy día, ¿cuántas veces nosotros desacatamos el mandato de Dios? Así como Jonás. Tomamos un barco y nos vamos a otro lado, tomamos otro camino contrario a lo que es el mandato de Dios. En la noche cuando ore, a ver, pregúntese cuántas veces ha hecho un desacato de la palabra de Dios, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Así como Eva, muchas veces nosotros estamos codiciando el fruto del mundo, ¿no? Y comemos de ese fruto y nos alejamos de lo que Dios tiene para nosotros. Y estoy hablando de impíos y de cristianos. Cristianos que a pesar de conocer la palabra de Dios, hacen un desacato a lo que Dios manda. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos los mandatos de Dios. Y eso se conoce a través del estudio de la palabra. ¿Qué más hizo Jonás? Desatendió una obligación. Dios le dijo, ve a profetizar, a predicar a Nínive. Esa era su obligación como profeta. Pero él no cumplió la obligación. No cumplió para nada. ¿Sí? Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 1 y 3. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia, la palabra diligencia es con atención, con cautela, y continúa el versículo y dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar quiere decir pasar por alto, soslayar, no preocuparse. ¿Cuántas veces no nos estamos preocupando de la palabra de Dios, hermanos? Estamos desatendiendo una obligación que es predicar la palabra de Dios. Todos, no solo yo, queridos hermanos, ustedes también. El verso 3 de Hebreos dice algo bien interesante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Jonás quería no predicar. Decía, este pueblo no merece la predicación del Señor. Díganme, hermanos, ¿quién no merece la predicación del Señor? En realidad nadie de nosotros merece algo, pero Dios en su gracia es tremendo. Su misericordia es infinita. Jeremías capítulo 3, verso 23, 22 y 23 dice lo siguiente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, ¿no? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, la fidelidad de Dios. Amados hermanos, es nuestra obligación. Así como ustedes tienen obligación de trabajar, de hacer muchas cosas, perfecto. Tienen que mantener a sus familias, tienen que hacer muchas actividades, pero tienen una obligación tremenda con nuestro Dios. No debemos desatender aquello como Jonás lo hizo. Por otro lado, ¿por qué desobedecemos? Porque nos desviamos, somos rebeldes al propósito de Dios. No se olviden que Dios nos ha rescatado de un estado de rebelión y rebeldía gracias a su gracia y a su misericordia. Romanos 11:30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, rebeldes, en otras palabras, pero ahora habéis alcanzado misericordia, la compasión de la gracia divina por la desobediencia de ellos. Amado hermano, al levantarse, abra la ventana y mira al cielo. Por más mal tiempo que esté haciendo, pregúntese, ¿estoy respirando? ¿Estoy abriendo los ojos? ¿Por qué voy a ser rebelde al propósito de Dios en esta vida? No haga como Jonás, compre un pasaje para ir al otro lado, desviarse del propósito de Dios. Dios tenía un propósito con el pueblo de Asiria, con Nínive. Tenía un propósito, pero Jonás se desvió de ese propósito. Entonces, 3 razones que nos hacen desobedecer de Dios: el desacato, la desatención y el desvío.
sus propósitos. Así como Jonás lo hizo, esto va sucediendo en nuestras vidas. Hemos esto en nuestras vidas. No actuemos como Eva, ¿no? Viendo que el fruto del mundo es bueno, ¿no? No descuidemos nuestra salvación, nuestro estado de salvación de hijos de Dios. Aprendamos a valorar que hemos sido rescatados de un estado de rebelión tremenda por la gracia de Dios. Por tanto, hermanos, no seamos desobedientes. Segundo, por más que tú escapes a cualquier lado, siempre vas a ser descubierto. El impío que niega a Dios con sus teorías, ¿no?, filosóficas, todo, igual es descubierto. La Biblia descubre las filosofías tendenciosas y que van por otro lado. La Biblia descubre a las malas religiones que propagan una fe falsa. Si tú escapas de Dios, quieres ocultar tu pecado, ¿no?, también Dios te descubre. Miren lo que pasó con Jonás en el verso 4. Jonás se subió, ya hablamos de eso hace rato, a un barco y se estaba yendo a otro lado, se iba hacia España, a Tarsis. Y ahí dice que, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Probablemente Jonás dice, no, aquí no me va a alcanzar Dios, me voy al otro lado. Pero Dios no nos va a dejar huir, nos va a descubrir. ¿Cómo somos descubiertos? Primero, en descubierto, porque entramos en una situación cuando huimos de Dios en la que nos vamos a encontrar sin salida. La palabra, o sea, esta frase pequeña que pongo en descubierto, quiere decir sin salida. Miren lo que pasó con Adán en Génesis 3:8, ¿no? Dice Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Adán y Eva pensaron que ocultándose se iban a escapar de Dios, iban a huir de Dios. Sin embargo, Dios los descubrió. No hizo caer una tempestad, viento y mar, pero Él sabe dónde estamos. Él va a frenar ese escape, esa huida de cualquier manera. El impío que quiere escapar de Dios diciendo que Dios no existe, va a entrar en un juicio. Dios siempre va a estar presente y controlando toda situación. Imagínense lo que le pasó a David, David que cometió un pecado grave, ¿no? Cometió con la esposa de uno de sus lugartenientes, además lo mató, lo hizo matar. Y él, a veces ese su pecado lo atormentaba y tal vez quería huir de esa angustia. Y escribió en el Salmo 139:7 diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Hermanos, quiero que ahora después de la prédica vayan y se miren al espejo. Estoy huyendo de Dios. Voy a estar en descubierto. No podemos escapar de Dios. Lo que le pasó a Jonás le hizo levantar un viento en el mar tremendo y una tempestad y no pudo, estuvo sin salida. Segundo, cuando escapas de Dios te quedas al descubierto, sin resguardo. ¿Quién podía a Jonás resguardarlo de esa tempestad, de ese gran viento? Quedó al descubierto ante los tripulantes de la nave. Quedó sin resguardo, de tal forma que se fue a dormir. ¿Qué pasó a Adán y Eva en Génesis 3:10? ¿No? Todos se deben acordar. Y él respondió, el hombre, ¿no? Oí tu voz en el muerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, dijo Adán. Quedó al descubierto, desnudo, y tuvo vergüenza. Dios
no va a dejar pasar por alto cualquier huida de él. Seas impío, seas cristiano, no huyas de Dios. No quedes al descubierto y sin resguardo, porque Dios es el resguardo. El Salmo 91 dice, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Estamos resguardados y queremos escapar, quedar descubiertos, al descubierto. Y por otro lado, mi querido hermano, hermana, ser descubierto. A veces nosotros cometemos algún pecado y vamos a pensar que nadie se va a enterar. Ser descubierto significa que voy a conocer algo, ¿no? Miren lo que dice Génesis 3:11. Cómo Dios descubre a Adán y le dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Probablemente Adán, tal vez, no sé, en su aflicción ese rato, en su pseudo arrepentimiento, lo que dijo es, no, Dios no me va a descubrir que he comido esto. Si me descubre, le daré una justificación. La mujer que me has dado, etcétera, ¿no? Qué tremendo. Hoy en día no hacemos eso, queridos hermanos. Jonás quería ocultarse, se subió a ese barco y decir que no era hebreo, que estaba viajando, tal vez de turista, ¿no? Pero fue descubierto por los miembros de la tripulación. No hay pecado oculto, hermanos. Siempre seremos descubiertos. Así que no hay razón de huir de Dios, de ocultarnos en algún lado y Dios no se va a dar cuenta. No, hermanos, no, no, hermanos. Seamos sinceros y obedezcamos la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Jonás fue descubierto. Pero ahora vean lo tremendo de las siguientes partes, ¿no? Jonás se quedó dormido. Jonás 1:5 dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás no solo escapó de Dios, huyó, sino que se echó a dormir. Al pensar en este pasaje, amados hermanos, me vino a la mente algo tremendo. La analogía que tenemos nosotros los cristianos, la iglesia cristiana que está dormida. Estos pasajes para mí son una analogía con la iglesia moderna. La iglesia como Jonás, que pagó el billete para viajar en el navío, que iba en dirección opuesta a lo que Dios quería. La iglesia está gastando su energía, su tiempo y su dinero en las cosas que no debía. Al presente, la iglesia, quién sabe, queridos hermanos, y esto es lo más triste. Y para nosotros, una reflexión, mirémonos al espejo, ¿no? Amado hermano, te pido que te mires al espejo. Tú, cristiano, como Jonás, estás dormido al lado del navío, mientras el mundo es zarandeado en un aturdimiento sin precedentes por la pandemia y por muchas cosas. El mundo tiene miedo y la iglesia está durmiendo. El mundo hace preguntas, la iglesia no tiene respuestas. Amados hermanos, nosotros debemos responder a los requerimientos de muchas cosas. No vamos a resolver porque no tenemos el poder, pero sí Dios nos ha dado un poder tremendo, que es predicar y practicar su palabra y mostrar que no estamos dormidos. ¿Qué le pasó a Jonás? Se quedó dormido, además indignado, ¿no? En el capítulo 3, en el capítulo 4 muestra lo indignado que estaba porque le habían mandado a predicar a Nínive. Probablemente nosotros ahora nos indignamos y decimos, ¿por qué le voy a hablar de la palabra de Dios a esa persona si no cree en nada? Voy a perder mi tiempo, probablemente nos indignamos.
Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó con Dios. Nosotros también nos enojamos. Ya, yo no le voy a hablar a él. Estoy enojado con él. ¿Por qué tiene que recibir la palabra de Dios, etcétera? Hermanos, pensemos. No actuemos dormidos, ¿no? ¿Qué se llama? Practiquemos en donde podamos, en la iglesia, en el trabajo, en todo. No huyamos de Dios, no nos durmamos, no nos indignemos y asumamos el compromiso de que somos creyentes y seamos responsables con aquello. Seamos responsables con que somos hijos de Dios. Estamos dormidos e insensibles. Jonás 4:2, mire lo que dice. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Jonás se está justificando y le está diciendo, no creas que soy un insensible. Lo que pasa es que, ¿por qué tengo que predicarles a esto? Por eso yo no quería ir. Tenía miedo que tú les perdones, porque tú eres misericordioso, pero yo no, en cierta forma, le dicen. ¿Cuántas veces, hermanos, en este mundo actuamos de manera insensible? Y también de manera indiferente, dormidos e indiferentes. En Jonás 1:5, ¿qué dice? Se durmió, indiferente a la situación de lo que estaba pasando, la tempestad. El barco se estaba por hundir y Jonás se metió a dormir, indiferente. Hermanos, qué triste es ver a muchos cristianos indiferentes. A mí me entristece. En nuestro propio ministerio pedimos a muchas personas participar, a jóvenes participar, pero son indiferentes. Estamos ocupados, estamos muchas cosas. Estamos dormidos, hermanos. Tenemos que reflexionar. Estamos siendo parte de una iglesia dormida, a pesar que el mundo está clamando por respuestas y nosotros no queremos participar. Estamos huyendo, escapando al otro lado de Dios, ¿no? Y cuestionándole a Dios y diciendo, no eres clemente y piadoso, pero yo no soy Dios, ¿no? Yo no puedo actuar como tú. No, esta mañana ponía en el mensaje de la mañana, en el devocional, que todos tenemos la oportunidad de ayudar. Si han leído el mensaje de esta mañana, en el devocional he puesto de un niñito que va a ver en el teatro, ¿no? El Rey León. En esa historia hay un momento en que el tío, el papá del Rey León, del León Mayor, lo mata. Y el Rey León, chiquito todavía, empieza a gritar auxilio, 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 y nadie hace caso. Entonces el niño que fue al teatro se paró indignado y dio la vuelta y gritó, no hay nadie que lo ayude. Son tan insensibles, indignado estaba. Y decía, insensibles, indiferentes, no hay nadie que ayude, decía, ¿no? Viendo el teatro, la función de teatro. Hermanos, todos estamos llamados a ayudar, a participar en este mundo. No seamos insensibles, indiferentes, hermanos. Tenemos que hacerlo, porque somos hijos de Dios, hermanos. Por tanto, Jonás fue despertado. Miren, en el verso 6 del capítulo 1, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Le dijo, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El mundo está gritando, queridos hermanos, iglesia cristiana, despierte. Están pidiendo intercesión.
y nosotros tal vez nos hacemos a los dormidos. Debemos ser despertados por ese clamor del mundo, que es el clamor, es el grito, la voz, se profiere con vigor y con esfuerzo. Es el grito vehemente de una multitud que está pidiendo participación. Esta mañana veía en el Facebook a uno de mis alumnos que se está presentando como representante en la asamblea, ¿no? Está yendo como candidato por un partido político. Él decía que él ya ha visto la hora de participar, de despertar de alguna forma para luchar políticamente por Bolivia. Hermanos, admiro la situación de ese joven, pero creo que es el camino equivocado. Nosotros debemos atacar el corazón de los hombres. La solución a la política, a la economía está en Dios, no está en los partidos políticos, no está en la parte. Los jóvenes, ¿qué deben hacer? Vivir como hijos de Dios, participar de este mensaje, hacer despertar a los amigos, a todos, no estar como pusilánimes sentados ahí, sino gritando la palabra de Dios, que llegue a los corazones de las personas y que un día nos podamos despertar todos y decir, gracias Dios, despiertos por ese clamor. Cuando el patrón de la nave se le acerca a Jonás y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Así el mundo tal vez nos está diciendo. Los enfermos de coronavirus, todo, de la pandemia, clama a Dios. Lamentablemente, muchos políticos, presidentes no van a clamar a Dios. Despiertos por la compasión de este mundo. ¿Qué es la compasión? Jesús tuvo compasión. Él no solo predicaba, curaba a los enfermos porque tenía compasión. La compasión es un valor humano que conjuga dos cosas, la empatía y la comprensión. ¿Cuántas veces somos comprensivos ante el sufrimiento ajeno? La palabra compasión deriva del griego simpateia, ¿no? Esta etimología indica un sentimiento de simpatía, con una cierta tristeza. Yo a veces me admiro que el mundo no tiene tristeza por lo que pasa afuera. Igual salimos a las calles sin precauciones, ¿no? He oído a personas decir el otro día una señora, ¿qué enfermedad? Aquí no hay enfermedad. Ah, es invento de los médicos. Los médicos se enferman para echar la culpa al gobierno. He leído esas noticias. Y luego un familiar suyo está muriendo por COVID. No tenemos compasión, hermanos. No tenemos conciencia. La conciencia es ese semáforo que nos dice que estamos actuando mal. Pero a veces, aunque nos diga que estamos actuando mal, le echamos la culpa a Dios, así como Adán y Eva. Tiene que haber conciencia. Por lo menos Jonás, después que fue despertado y confesó, fue descubierto de que él era la causa de que había venido esa tempestad. En Jonás 1:12 les dice a los tripulantes de esa nave, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Miren, Tomás, que es Jonás, se durmió y vino una tempestad a la barca. El cristiano se duerme y tal vez viene una tempestad en la familia, en otras casas, porque no hemos sido capaces, no hemos tenido conciencia de despertar y clamar la palabra de Dios. Reflexionemos, hermanos, ¿sí? La palabra de Dios, el participar de la obra de Dios. No basta con decir soy cristiano, hay que vivir como cristiano. Y vivir nos cuesta. Vivir nos cuesta, es difícil. Además diría imposible,
sin el concurso de Dios. Entonces, hermanos, en resumen, en estos pasajes del primer capítulo de Jonás, hemos visto cómo Jonás escapa de Dios y cómo eso se refleja en nuestras vidas si lo aplicamos en nuestras vidas, si hacemos inferencia en nuestras vidas. Estamos huyendo de Dios, desobedecemos, ¿no? Nos dormimos, somos despertados y somos descubiertos, hermano. No vamos a poder huir de la presencia de Dios. Dios está presente en cada acto de nuestras vidas, queridos hermanos. Bien, como conclusión a esto, he puesto estas 4 reflexiones. Primero, de Dios no se puede huir. Intenta escapar. Yo veo que mucha gente, aún siendo cristiana, está escapando de Dios. Siempre está excusas. No se puede huir de Dios. Yo no quiero participar en tal cosa porque no me comprometo. No, de Dios no se puede huir, mis hermanos. La única forma de ser refinados es en la tribulación, así como Jonás. Y al arrepentimiento sigue el perdón. Conozco hermanos cristianos que no perdonan por nada. Alguna vez leí un letrero en un micro que decía, Dios perdona, pero yo no. Y algo que debemos aprender es que en cuanto a la salvación, Dios no tiene favoritismos. Así como Dios decidió tener misericordia del pueblo de Nínive, Dios no tiene favoritismo de nadie, queridos hermanos. La palabra de Dios puede llegar a todos. El problema está si esas personas escuchan o no escuchan. Ese es el problema. Si Dios los elige o no los elige. Ese es un problema que no nos concierne a nosotros. Déjenlo a Dios y hagamos las cosas nosotros tal cual Dios nos ha mandado, sin desobedecer. No huyamos de Dios. Como saben ustedes, en nuestro ministerio tenemos una tríada muy hermosa que es la ortodoxia, la ortopraxis y la obediencia. La ortodoxia es la teoría correcta, es la actitud que debemos adquirir. La ortopraxis es la acción, la santidad. La ortodoxia es la doctrina. Y la obediencia es la actitud, aptitud, acción y actitud, que es la sumisión. ¿Cómo responder ante una problemática? La problemática que nos hemos planteado el día de hoy, amados hermanos, y la pregunta que yo les hago, la problemática en forma de pregunta, ¿cómo estás huyendo de la voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás huyendo? ¿O al contrario, quieres que Dios te encuentre? Dices que buscas a Dios, pero no lo buscas. Estás huyendo de muchas maneras. La doctrina nos dice muy claramente que es imposible huir de Dios, como David en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No vamos a escapar de Dios, hermanos. Por tanto, como práctica, como medida de santidad, tenemos que proclamar la palabra y vivir en santidad. Jonás fue confrontado y fue enviado a Nínive. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De la misma forma, tenemos que proclamar la palabra en hecho, no en dicho, en hecho. Y finalmente tenemos que hacerle con obediencia. Jonás al final aprendió a obedecer. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Obedeció. No le quedó otra. Amados hermanos, yo digo, no nos queda otra cosa que obedecer. Que obedecer a la palabra de Dios, que practicar la palabra de Dios, que aprender la palabra de Dios. Así vamos a responder a cualquier problemática que surja.
Terminamos con este aforismo. El hombre huye de Dios porque no quiere ser confrontado. No nos gusta ser confrontados y siempre encontramos justificaciones. Dios los bendiga, queridos hermanos, ¿no? Espero que este mensaje haya sido de bendición y lo recepcionen de la mejor manera posible para aplicar